era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. De 18 a 30. Dos. Femenino, masculino y de 56. De 18 a 30.
5 femenino masculino. De 18 a 30. Femenino, masculino y de 56 años en adelante. ¿Te gustaría ser el próximo embajador cultural de la ciudad de Villa Ángela? Soy Tomás Aquino, primer embajador cultural de la ciudad, y quiero invitarte a ser parte de esta gran elección, donde vamos a conocer a los nuevos representantes de la ciudad. Si te interesa la cultura y te gusta participar, esta es tu oportunidad para ser parte del nuevo grupo de representantes. No hace falta ser experto, solo tener compromiso y actitud. Una producción de ICA Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, El Bastión de la Cultura, nuestra historia.
Una producción de ICA Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el bastión de la cultura, nuestra historia. De verdor y de esperanza. En camiones, en trenes, hace muchos años que ya no quedan casi árboles. Allá en mi Salta también ya no quedan algarrobos ni quebrachos, ni el palo santo. Todo se fue. Negro de esa chimenea hasta se me antoja chistoso. Con ese humo negro no hay papa nuevo. Se me ocurrió.
Qué lindo sería que salga en los nobles de los montes. Dejaron su vida en este lugar tal vez. Ayer, caminando por las rutas de mi país, cómo se van los cadáveres de aquellos que alguna vez en el aire. Vicentín Films Argentina y La Chaqueña Austral Documentales presentan La Histórica Chaqueña. Esta historia se remonta a 1908, cuando don Carlos Grunicen y Julio Martín deciden, con 500 cabezas de ganado, fundar la estancia La Suiza. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.